En las sombras de la historia, oculto entre antiguas páginas, yace un libro que desafía el entendimiento humano. Estoy hablándote del Codex Gigas, conocido como el Libro del Diablo, o también como la Biblia del Diablo. Este no es un mero manuscrito, es un enigma que desborda misterio y terror. Sí, su mera existencia ha alimentado leyendas y ha provocado temor en los corazones de quienes se atreven a indagar en sus secretos. Hoy nos adentraremos en este abismo de conocimiento prohibido, desentrañando sus más oscuros secretos. Así es que prepárate para un viaje donde lo sagrado y lo profano se entrelazan, en un baile macabro de conocimiento y poder. ¿Estás listo para descubrir lo que se oculta en las sombras del Codex Gigas? Yo soy el documentalista y esto es el Libro del Diablo. 10 revelaciones ocultas. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la verdad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Número 1. Textos sobre rituales y conjuros. Dentro del Codex Gigas se esconden secretos que desafían la realidad misma. Entre sus enigmáticas páginas podemos encontrar textos sobre rituales y conjuros que sirven para fines malignos, actividades prohibidas e incluso rituales que tienen que ver con la muerte. Pero cuidado, si lo que quieres es conocer este tipo de secretos, no te lo recomiendo. Estos conjuros no son simples palabras en papel. Son fórmulas que podrían abrir portales peligrosos y que pondrían tu vida en peligro. Ni siquiera los más experimentados ocultistas han logrado descifrar del todo este enigmático libro. Y los pocos que han conseguido extraer algo lo han hecho a un precio muy alto. Se dice que algunos de estos rituales son tan oscuros y complejos que incluso leerlos causa escalofríos. Hablamos de conjuros que prometen poderes inimaginables, capaces de cambiar el orden natural de las cosas. Pero, ¿a qué costo? ¿Qué secretos oscuros yacen detrás de estas palabras que han sobrevivido siglos? En el Libro del Diablo, cada hechizo, cada invocación, cada párrafo es un peligro constante a nuestra seguridad. No cualquiera debe leerlo, pues estos no son textos para los débiles de corazón. Pero si por alguna razón te atreves a hacerlo, estás bajo tu propio riesgo. Número 2. El rito prohibido de la inmortalidad. Ahora, adentrémonos en uno de los misterios más escalofriantes del Codex Gigas: el rito prohibido de la inmortalidad. ¿Vida eterna? Sí, has oído bien. Pero no te dejes engañar. Esto no es un cuento de hadas. Este ritual es tan peligroso y retorcido que incluso hablar de él podría considerarse una locura. Imagina un ritual antiguo que promete nada menos que burlar a la muerte, pero a un precio que desafía toda lógica y moral.
Aquí no hablamos de pócimas o hechizos infantiles, sino de un procedimiento tan oscuro que quienes lo han intentado han pagado un precio que supera cualquier imaginación. ¿Qué necesitas para realizarlo? Olvídate de ingredientes comunes. Hablamos de sacrificios, pactos con entidades que no pertenecen a nuestro mundo y decisiones que podrían costarte más que tu propia alma. Algunos dicen que quienes han completado este rito han obtenido una vida sin fin, pero a cambio de algo mucho más valioso que su mortalidad. Estamos hablando de un viaje sin retorno, donde lo que se pierde es mucho más que el tiempo. ¿Te atreverías a desafiar el orden natural por una vida eterna? Piénsalo bien, porque una vez que inicias este camino, no hay vuelta atrás. Número 3. Textos sobre exorcismos y prácticas mágicas. Los textos del Codex Gigas son auténticas guías hacia lo sobrenatural, descubriendo prácticas que algunos dirían que no deberían ser ejecutadas jamás por manos mortales. Exorcismos tan intensos y peligrosos que podrían liberar entidades más allá de nuestra comprensión. Estos rituales son tan potentes que, incluso realizados incorrectamente, podrían traer consecuencias devastadoras. No son para los curiosos o los imprudentes. Estos exorcismos son batallas contra fuerzas que desafían nuestra realidad, donde el precio del error es inimaginable. ¿Y las prácticas mágicas? Las prácticas mágicas, esas no son meras fórmulas escritas. Son puertas a poderes antiguos y misteriosos que no comprendemos. Estoy hablándote de conocimientos que han sido buscados por ocultistas y magos a lo largo de la historia, prácticas que podrían alterar la percepción misma de la realidad. Pero cuidado. No todo el que se adentra en estos textos sale ileso. Algunos han perdido la razón, otros han desaparecido sin dejar rastro, consumidos por las mismas fuerzas que buscaban controlar. Número 4. La maldición del Codex Gigas. Sí, has escuchado bien. Una maldición. No es un cuento para asustar a los niños o a los suscriptores. Es una advertencia real para que cualquiera que se atreve a poseer o incluso leer este libro ancestral lo haga con cautela. ¿Te imaginas tener en tus manos un objeto que trae desgracias y calamidades? Pues eso es el Codex Gigas. Se cuenta que aquellos que han tenido la osadía de explorar sus páginas han sufrido infortunios indescriptibles. Desde desastres repentinos hasta enfermedades misteriosas. La maldición del Codex parece no conocer los límites. No estamos hablando de simples coincidencias. Los relatos a lo largo de la historia hablan de una serie de eventos trágicos inexplicables, todos vinculados a este libro. ¿Coincidencia? Lo dudo. Porque cada página, cada palabra del Codex Gigas parece estar impregnada de un poder oscuro y peligroso que desafía la lógica. Número 5. Las profecías ocultas. Sabemos que este no es un libro común y corriente. De hecho, también es una ventana a visiones apocalípticas y predicciones sobre el fin del mundo. Sí, probablemente haga un video solo de este tema. Pero, por ahora, imagínate tener entre tus manos un manuscrito que puede predecir el futuro.
Esto es exactamente lo que algunos creen que es el Codex Gigas. Las páginas de este libro misterioso están llenas de relatos que han causado noches de insomnio a muchos. Hablamos de profecías que describen el fin de los tiempos con una precisión escalofriante. Visiones que han influido en creyentes y expertos en ocultismo por siglos. Estas no son meras fantasías. Son predicciones que han llevado a muchos a cuestionar la realidad misma. Pero no todo es tan claro. Estas profecías están envueltas en símbolos y metáforas que desafían la interpretación. Cada palabra, cada imagen es un enigma que ha llevado a teóricos del ocultismo a dedicar años de estudio intentando descifrar su verdadero significado. Pero, ¿y si te dijera que algunos creen que estas profecías aún no se han cumplido completamente? Sí, que podrían estar hablando de eventos que aún están por suceder. Número 6. Páginas perdidas y secretos escondidos. Se dice que originalmente contenía páginas que han sido arrancadas, llevándose con ellas conocimientos y secretos que quizás nunca debieron ser revelados. Estas páginas perdidas han sido objeto de especulaciones y teorías durante años. ¿Qué contenían? ¿Conocimientos prohibidos? ¿Secretos tan peligrosos que alguien decidió que era mejor que el mundo no los conociera? Algunos dicen que estas páginas escondían rituales y fórmulas mágicas de un poder inimaginable, tan peligrosas que incluso su mera lectura podría tener consecuencias catastróficas. Pero no se trata solo de lo que estas páginas podrían revelar, se trata también de lo que su ausencia nos dice. Es como tener un rompecabezas con piezas faltantes, donde cada hueco es una invitación a imaginar lo inimaginable. Los estudiosos del Codex Gigas han pasado incontables horas tratando de llenar estos espacios vacíos, buscando en el resto del libro pistas que pudieran revelar los secretos de estas páginas perdidas. Número 7. El código encriptado. ¿Y si te dijera que el Codex Gigas esconde un código secreto, un mensaje encriptado que podría revelar conocimientos perdidos e incluso poderes sobrenaturales? Sí, hay quienes creen que este antiguo manuscrito es mucho más que un conjunto de textos y dibujitos. Piénsalo, un código oculto en uno de los libros más misteriosos de la historia, esperando ser descifrado por ti. Este no es el típico rompecabezas que resuelves en una tarde lluviosa. Estamos hablando de un enigma que ha desafiado a los grandes eruditos y criptógrafos durante siglos. ¿Qué secretos podría revelar ese código? ¿Fórmulas mágicas, localizaciones de objetos perdidos o quizá algo mucho más grande y peligroso? La idea de que el Codex Gigas contenga un mensaje secreto no es para tomársela a la ligera. ¿Imaginan las implicaciones si alguien lograra descifrar este enigma? ¿Qué tipo de conocimiento prohibido o poder podría revelarse? Es un pensamiento que provoca tanto fascinación como temor. Número 8. Las historias de demonología. El Codex Gigas no solo es conocido por sus textos enigmáticos y profecías, también es un compendio de demonología y exorcismos. Estos capítulos son verdaderas joyas para aquellos fascinados por lo sobrenatural. Nos sumergen en un mundo donde los encuentros con entidades demoníacas no son solo posibles, sino una aterradora realidad. Los textos de exorcismos contenidos en este libro no son para los débiles de corazón.
Imagina leer sobre batallas espirituales, enfrentamientos entre lo humano y lo demoníaco, donde cada palabra pronunciada podría ser la diferencia entre la salvación y la condenación. Estas historias no son solo relatos, son testimonios de un mundo oculto y aterrador. Y seguramente también haremos un video sobre esto. Pero no nos quedemos solo con los exorcismos. La demonología del Codex Gigas es un estudio profundo sobre entidades oscuras, ofreciendo un vistazo a una jerarquía y naturaleza que pocos libros han logrado describir con tal detalle. ¿Qué secretos esconde el Codex sobre estos seres? ¿Qué poder y conocimientos podríamos obtener al entender mejor estas fuerzas oscuras? Cada página del Codex Gigas dedicada a la demonología es un viaje a lo desconocido, un desafío a nuestra comprensión de lo sobrenatural. Estos capítulos no solo cuentan historias, nos invitan a cuestionar la realidad misma y a mirar más allá de lo que se ve a simple vista. Número 9. El guardián del Codex. Hablemos del guardián del Codex Gigas, una figura tan misteriosa como el propio libro. Según la leyenda, este libro no está solo. Lo custodia una entidad sobrenatural, un guardián invisible y temible que protege sus secretos más oscuros. Imagina un ser cuya única misión es mantener lejos a los curiosos, atormentando a aquellos que se atreven a profundizar demasiado en sus enigmas. Este guardián no es un simple espectro o una historia para asustar a los niños. Es una presencia que es percibida por aquellos que han intentado desvelar los misterios más profundos del Codex Gigas. En otras palabras, aquellos que comienzan a leerlo e intentan descifrar sus secretos, se toparán inevitablemente con este guardián. Algunos hablan de sensaciones inexplicables, otros de accidentes extraños. Todos coinciden en que algo o alguien protege a este maldito libro. La pregunta es, ¿qué secretos tan valiosos guarda el Codex Gigas que requieren un protector? Número 10. La representación del diablo. Este es uno de los aspectos más icónicos y perturbadores del Codex Gigas. La representación del diablo. Esta no es una simple ilustración. Es una imagen que ha generado miedo, fascinación y múltiples teorías a lo largo de los siglos. Es única, no solo por su tamaño y detalle, sino por lo que representa y sugiere. Esta imagen del diablo es más que un dibujo, es un portal hacia un mundo oscuro y desconocido. Su presencia en el libro ha llevado a muchos a especular sobre su origen y significado. ¿Es una advertencia, un símbolo de poder o acaso hay algo más profundo y oscuro escondido en esta ilustración? Lo que sí sabemos es que esta representación del diablo no deja a nadie indiferente. Algunos ven en ella una obra de arte, otros un recordatorio de las fuerzas oscuras que existen más allá de nuestra comprensión. Pero en lo que todos coinciden es en que esta es una de las imágenes más impactantes y misteriosas del mundo medieval. El Codex Gigas no solo es un libro antiguo, es un abismo lleno de misterios y terrores insondables. Desde rituales oscuros hasta profecías apocalípticas y un guardián sobrenatural. Este manuscrito desafía nuestra realidad y comprensión. Su existencia nos invita a cuestionar lo conocido y a explorar los límites con nuestra imaginación de aquello que está oculto. Pero recuerda, en el mundo del Codex Gigas, cada página es un peligro. Y cada palabra
una puerta hacia el terror. Y yo soy el documentalista. Y esto fue El Libro del Diablo. 10 revelaciones ocultas. Un agradecimiento especial para los 2 colaboradores que estuvieron en este video. Son miembros del canal, Betty y Pierre. Muchas gracias.